Beato Sebastián de Aparicio. Este hombre fue un verdadero domador de animales y se hizo santo haciendo de agricultor, de transportador y de mandadero. Nació en Galia, España, y cuando era niño llegó a su pueblo una terrible epidemia. Todos los apestados debían alejarlos de los demás para que no los contagiaran. Sebastián se enfermó y la mamá lo llevó aparte a una cueva, pero llevó una loba y lo mordió. Con esa hemorragia se curó de la enfermedad. Desde entonces tuvo un especial amor por los animales y una influencia admirable sobre ellos. Le agradaba la vida de campo porque en esa soledad y en esa paz y silencio quedaba más fácil hablar con Dios y meditar. A los 20 años hizo de pastor de las ovejas de su padre y aprovechó esa vida de tranquilidad para dedicarse por largos ratos a la oración. También a esa edad se fue de mayordomo a una hacienda y todo marchaba muy bien, hasta que la dueña de la finca se enamoró de él y trató de hacerlo pecar. Sebastián vio que corría peligro su salvación y la salvación de su alma y huyó de allí, porque sabía que la belleza y las riquezas de esa mujer podían llegar a ofender a Dios. Se fue a trabajar a otra finca, pero también allí encontró graves peligros para su castidad. Entonces dispuso alejarse totalmente de esas tierras y se embarcó para América. Llegó a Puebla, México, y allí se propuso conseguir la santidad ayudando al progreso de la región. Se puso a construir carros de cargas tirados por bueyes, porque allí esos carros eran escasísimos en aquel año 1570, y se dedicó a transportar víveres y mercancías de un pueblo a otro, con gravísimos peligros porque entre precipicios horrendos habían también asaltantes. Con las ganancias que conseguía y obtenía la colaboración de comunidades y muchas asociaciones, fue construyendo caminos vecinales que pusieron en comunicación unas con otras a muchas localidades. Sebastián tenía una fuerza descomunal que le era muy útil para todos esos oficios. A él le conmovían mucho los indígenas porque sufrían de mucha pobreza y nuestro santo lo ayudaba en todo lo que era posible. Los transportaba gratis con sus víveres para que fueran a los pueblos a venderlos. Repartía entre ellos los alimentos que lograba conseguir y les enseñaba muchas obras manuales que ellos ignoraban. Un día, cuando él iba con sus carros de bueyes llevando mercancías de un pueblo a otro, lo asaltó una banda de guerrilleros indígenas, pero cuando se dieron cuenta que era Sebastián, lo dejaron pasar libremente sin robarle ni hacerle daño y diciéndole: «Tú has sido siempre como un buen papá para nosotros, a ti no te haremos daño». En una plaza de mercado, sin darse cuenta, golpeó con su carro de bueyes unas ollas de un vendedor y se rompieron algunas. El dueño de las ollas, lleno de rabia, la emprendió con terribles insultos contra él. Este le pidió excusas y le propuso pagarle todos los daños, pero el irritado comerciante le gritaba que solo aceptaba una solución: batirse en lucha los dos, uno contra el otro. Por más que nuestro santo le insistía que él no quería pelear con nadie, el otro lo desafiaba delante de todo el pueblo. Al fin Sebastián aceptó y con su gran fuerza y habilidad derribó al desafiante. Cuando el buscapleito se vio perdido, le pidió perdón y Sebastián lo abrazó cariñosamente. La gente aplaudió su modo tan noble de proceder. Sebastián adquirió una hacienda también y con lo que ella le producía se puso a ayudar a las familias más necesitadas. A las muchachas pobres les obsequiaba una buena cantidad de dinero cuando se casaban para que pudieran empezar a vivir su vida bien en un hogar. Los trabajadores de su finca eran tratados más como amigos que como obreros. A varios arrendatarios les escrituró fanegadas de tierra para que formaran sus propias fincas. Solo tenía un esclavo. En ese tiempo, en cada hacienda habían muchos y los trataba como un hijo. Un día le concedió la libertad, pero aquel esclavo se sentía tan bien junto a Sebastián que siguió como trabajador suyo. En su hacienda se fundó la primera escuela industrial que hubo en México y allí se dedicó a enseñar a los campesinos y obreros lo que más necesitaban para ganarse en la vida honradamente. Dios quiso llamar a Sebastián a la vida religiosa por medio de una grave enfermedad. Cuando el médico de la altísima fiebre se sintió morir, prometió que si se curaba se dedicaría totalmente a la vida espiritual. Logró la curación y entonces vendió sus propiedades y regaló el dinero a las religiosas clarisas, que eran pobrecísimas, y él se fue de hermano lego al convento de los franciscanos. El demonio acostumbraba a asaltarlo por las noches con visiones horribles para tratar de obtener que se saliera de la comunidad religiosa.
Una noche fueron dos amigas a acompañarlo en su habitación y los terrores diabólicos fueron tan espantosos que este hombre nunca más se atrevió a aparecerse por allí, pero el santo alejaba a los demonios con la oración. Sus últimos 20 años los pasó Sebastián como sencillo hermano lego en el convento de franciscanos. Era el encargado de pedir limosna por las casas y de cuidar el huerto y hacer las compras y los mandados. Con su fuerza enorme se dedicaba a los más rudos trabajos y parecía casi no sentir cansancio. Hacía de sus rudos trabajos un apostolado para salvar las almas. Tenía fama de que todos los animales lo querían. En un largo viaje no se dio cuenta y se acostó sobre un hormiguero de hormigas muy bravas. Cuando se despertó, estas habían hecho un gran círculo a su alrededor, como para protegerlo, y ninguna la había atacado. Un campesino también tenía un caballo que derribaba a todo el que quisiera montarlo, pero él, cuando llegaba, el animal lo llevaba mansamente a donde él quisiera. A los 95 años se reventó una hernia y se sintió morir. Pidió a los franciscanos que rezaran el credo y cuando decían «Creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna», él pasó a la vida eterna. Muchísimos habitantes de Puebla asistieron a su entierro. 2 veces fue desenterrado su cadáver y las 2 apareció incorrupto. Al morir quedó su rostro hermoso y alegre, como si estuviera vivo. Junto a su sepulcro se obraron varios milagros. Él fue beatificado en el año 1787. Dios los bendiga.